Vamos a ver un cuadro más complejo, quizás que en un cólico, en los casos más avanzados de uroperitoneo. Como diagnóstico, bueno, clínico, los vamos a ver con dolor, los vamos a ver incómodos, distendidos. La ecografía y la abdominocentesis y el laboratorio van a ser nuestros puntos más definitorios, digamos, del cuadro. En el laboratorio nosotros vamos a hacer una abdominocentesis. En este caso puse ese video donde se ve que el líquido peritoneal es azul. Ese potrillo lo teníamos con sonda, es un potro más grande. Lo teníamos con sonda y le pusimos azul de metileno por la sonda, y cuando sacamos líquido peritoneal salió teñido de azul, y eso también es algo por ahí quizás práctico para hacer. Y si no, bueno, con el líquido ese analizarlo lo antes posible para medir los valores de creatinina sobre todo, que eso sí lo tenemos que hacer en un laboratorio. Este video, ahí bueno, no tengo, con la flechita capaz. Justo ahí está la ruptura. La verdad que no es tan fácil ver las rupturas, pero lo que vamos a ver es todo el líquido suelto y todo eso que se ve alrededor, que es intestino delgado, está súper edematizado y como reactivo por la misma orina. Y en un momento ven que se abre como la pared de la vejiga. Nosotros estamos infiltrando por medio de la sonda urinaria, y cuando infiltramos se abrió todo divinamente. Era un agujero muy grande, digamos, de una ruptura muy grande de la pared dorsal de la vejiga. Bueno, el líquido peritoneal es el que nos va a dar realmente el diagnóstico definitivo del uroperitoneo. Lo que vamos a hacer es medir la creatinina en sangre y el líquido peritoneal, y si el líquido peritoneal nos da el doble que en la sangre, está ya definido, digamos, que estamos ante un uroperitoneo. Si le podemos medir electrolitos en sangre, que sería lo ideal para después poder compensarlo, lo más probable es que el sodio y el cloro nos dé bajo y el potasio muy alto, y bueno, una azotemia obviamente posrenal, que es lo que hablábamos recién de la creatinina. Lo más importante de esto es que tenemos que compensar es el sodio y los efectos negativos del potasio. Nosotros antes de intentar resolver cualquier cosa, lo que tenemos que compensar es ese medio interno. Entonces lo primero que vamos a hacer, en el caso de tenerlo, y la verdad que para esto es básicamente necesario, es la colocación de una sonda urinaria. Ahí está. Y un drenaje abdominal lento y compensado. Ahí se ve como nosotros lo hicimos con un Avocat, cómo se está alargando la orina. El color de la orina se ve así porque estaba con un antibiótico que da color, no es que estaba así la orina. Intentar ir drenando y compensando por vía parenteral para no generar otro desbalance, digamos, metabólico. Antibiótico sistémico, obviamente de amplio espectro. Acá ya estamos ante una complicación más avanzada. Posiblemente una buena combinación es Ceftefur gentamicina, y acá Ceftefur amicacina, perdón, y la amicacina, en este caso, por más que la creatinina nos dé alta, la podemos usar porque la azotemia es posrenal, no nos va a generar daño nefrotóxico. Controlar la producción de orina, una vez que ya tenemos la sonda, que siga con una bolsa, o por lo menos con un control de que siga orinando, no, bueno, por vulva o por verina. Como tratamiento, por lo menos para arrancar la compensación, aparte de hacer el drenaje y bueno, por medio de la sonda de hacer el drenaje abdominal, la compensación la tenemos que arrancar si el potasio está sobre todo arriba de 6, con calcio, para intentar disminuir los efectos cardiotóxicos del potasio tan alto. El potasio tan alto obviamente nos va a generar problemas a nivel cardíaco, arritmias, nos puede generar obviamente un paro cardíaco. Entonces la primera fluidoterapia que vamos a hacer la vamos a compensar con calcio para evitar esos efectos, pero no nos va a bajar el potasio. Entonces después de eso el fluido lo vamos a administrar con bicarbonato o dextrosa para que ese potasio que está dando vueltas se pueda meter adentro de la célula y poder bajarlo. Digamos, el calcio es solo
para compensar los efectos para reducir los efectos cardiotóxicos del potasio, no para hacer que se disminuya. Como antibióticos, bueno, ceftiofuro-penicilina, amicacina o gentamicina como aminoglucósidos, la fenazopiridina, que es la cistalgina, que es lo que daba ese color de la orina, sirve como antiinflamatorio a nivel local, digamos a nivel vesical, flunixin de melumine, y una vez compensado probablemente cirugía, a no ser que si por ahí tenemos la sonda urinaria y la ruptura no es tan grande o no se ve y por ahí es de uraco y es una fisura, quizás si no tenemos la opción de hacer cirugía, quizás con la sonda, si no es algo muy, muy grosero, lo podamos resolver. Bueno, en este caso obviamente lo fundamental es tener una sonda urinaria. Si hay distensión, esto de poder diferenciar si es gas o líquido para diferenciar el diagnóstico. Y compensar el medio interno antes que cualquier otra cosa. Así sea que lo vayan a derivar, intentar compensarlo antes de que se siga desbalanzando, generando un peor desbalance. Bueno, sí. Una cosita. Solución fisiológica, ¿no? Sí, fisiológica, o sea, lo compensas con fisiológica y dextrosa, fisiológica y bicarbonato, o Ringer. En ese momento lo puedes usar lo que quieras, pero te conviene fisiológica para intentar Sí. Bueno, la fractura de costillas, que es algo que está bastante subdiagnosticado, se genera en general cuando el potrillo está en el medio del parto pasando por la cintura, digamos, ósea pelviana. En el medio de las contracciones puede sufrir fractura de costillas, sobre todo a nivel de la unión costocondral. En el caso de las distocias, en el caso de yeguas que tienen fractura de pelvis, que son yeguas muy estrechas o que se demoraron mucho en el parto, o potrillos muy muy grandes, tienen obviamente mayor predisposición a que tengan una fractura de costillas, quizás no solo en la unión costocondral, sino en cualquier parte. Y por otro lado, el tema de la tensión del parto, para mí es fundamental y está bueno quizás educar y enseñar a la gente. Quizás los serenos en los ARA ya hace 1000 años que trabajan y probablemente atienden los partos de una manera y a veces es muy difícil explicarles que sean quizás más suaves o que esperen a la yegua y que no los arranquen. Pero muchas veces en el afán de la ansiedad y de querer sacar rápido el potrillo se terminan generando, digamos, por culpa nuestra o de la gente con la que trabajamos, las fracturas de costillas. Lo ideal siempre obviamente es esperar a que la yegua puje para ayudarla y no intentar sacar los potrillos, sobre todo en casos de potros que sean muy grandes de tamaño. En el caso de las fracturas de costillas podemos no encontrar nada. ¿Alguien preguntó algo? Qué boluda. Ahí está. En el caso, podemos no ver ningún síntoma, que de golpe se murió el potrillo, no encontramos nada. Hay veces que vemos que obviamente están agitados. Ahí en el segundo video se puede ver cómo está hundido, es bastante visible. O bueno, encontrarlo post-mortem. Muchas veces lo que vamos a encontrar, obviamente, que está agitado, muy dolorido. Los potros que están tan doloridos no maman. Entonces, bueno, lo tenemos que tener en cuenta para diagnóstico. Obviamente la anamnesis, si el parto fue distóxico, probablemente tengamos una predisposición a la fractura de costillas. Muchas veces solo con la observación o con la palpación nos damos cuenta. Aparte les duele cada vez que los tocamos, o sea, obviamente la fractura. Están deprimidos, agitados, después empiezan a estar obviamente en casos más graves, más cianóticos, no responden. Las imágenes, para mí la mejor imagen es la de ecografía. En la radiografía, nosotros hemos hecho radiografías para ver si realmente se ve en potros con 7 costillas rotas y la verdad que es re difícil y por ahí la verdad que no es algo tan fácil o práctico de hacer como para hacer un diagnóstico. Bueno, y post-mortem obviamente, ¿no? En una imagen normal nosotros lo que vamos a ver es en la unión costocondral y el margen lateral de la costilla pegadito. La mayoría de las veces las fracturas de costillas son ahí cerquita de la unión costocondral o en la unión costocondral, pero muchas veces es en otros lados.
Fíjense, esa está bien pegadita a la unión costocondral y aquella no. A mí particularmente lo que me gusta hacer es hacer un chequeo como si fuera para neumonía con el transrectal, vas chequeando el parénquima y generalmente lo que ves es un hundimiento del parénquima como se ve en esa foto en particular. Y ahí donde se ve el parénquima más hundido, donde vemos muchas colas de cometa, girar un poquito el transductor para ver el margen lateral de la costilla y generalmente vamos a ver, obviamente, la fractura de costillas o un hematoma o en el caso que sea obviamente algo más avanzado, un callo óseo, como es lo que se ve ahí en el lado izquierdo de la foto. Y la radiografía, bueno, ese justo es el potro que les contaba hoy, que tenía 7 costillas rotas de ese lado y la verdad es que ni siquiera se ve, o sea, un daño como para decir, bueno, justifica hacer una radiografía. Y el ecógrafo es algo que seguramente todos tenemos mucho más a mano. Como tratamiento, la verdad que en los casos leves es confinamiento, suerte de que en algún golpe no se caiga y esa costilla, digamos, perfore pulmón o corazón. Es importante en el momento de diagnosticar ubicar las costillas que están rotas y en dónde, sobre todo para anticipar en general a los propietarios de que corre más riesgo o menos riesgo por estar arriba del corazón. El seguimiento ecográfico, o sea, va a tener que estar a box mínimo un mes. Obviamente va a depender si están desplazadas, si no, si están solo fisuradas y están en el mismo lugar, o si están muy desplazadas y son muchas y arriba del corazón probablemente esté más de un mes encerrado. Y el seguimiento ecográfico para evaluar el callo óseo. En casos graves, bueno, existe la opción de las cirugías. Yo particularmente no tuve buena experiencia con las cirugías. No hubo buenos resultados, la verdad que la mayoría o les pasa algo durante la cirugía o después, yo prefiero que sea un tratamiento más conservador y rezar, porque es eso, o sea, no hay mucho, y hacer un seguimiento y un control, o sea, si le tiene que pasar algo, le va a pasar. Pero bueno, muchos que por ahí tienen, no sé, potros importantes y que realmente quieren hacer todo, intentan a la cirugía. Y bueno, puede ser la cirugía con placas, con los precintos o con una fijación externa. Eso es más a gusto de cada veterinario, pero la verdad que a mí no, el tema de la cirugía, o sea, prefiero quedarme tranquila sabiendo que está box y que ya está la suerte de lo que sea que mandar la cirugía. Si hay un cirujano acá me debe estar odiando. Y bueno, hay una cosa, o sea, es muy fácil la verdad que diagnosticarlo con una palpación y no descartar, así haya sido un parto normal o que no pensamos que haya sido un parto complicado, de hacer una palpación y observación de las costillas. Si vemos que le duele, que está incómodo. Y en el caso que las hayamos encontrado las fracturas, ese potro cuando esté echado, intentar que esté en el decúbito apoyado sobre las costillas fracturadas. Siempre da impresión y parece que tendría que ser al revés, pero como en ese pulmón va a tener menos capacidad respiratoria, nosotros tenemos que dejar el pulmón sano hacia arriba, cosa de que por lo menos ventile bien, aunque sea del único pulmón que tiene sano. Si tiene fractura de los dos, bueno, obviamente estamos complicadísimos. Y bueno, la cirugía en potros sin otra complicación, porque también pasa mucho esto, o sea, el potro tiene la fractura de costillas, después empieza con hipoxia, empieza con otros problemas, entonces lo vas a meter a cirugía y después no sabes si tenés un dummy, entonces es como medio difícil. Si quizá fuera por un trauma, es más fácil por ahí de ir derecho a un quirófano, pero para mí si es por el parto, lo manejaría más a nivel conservador. Bueno, en el caso de las neumonías por aspiración, generalmente durante la gestación, si hay hipoxia o hay estrés a nivel obviamente fetal, cuando hay hipoxia, ese oxígeno obviamente se redistribuye a los órganos más vitales y deja el intestino como órgano no tan fundamental, aumentando haciendo un efecto de aumento de peristaltismo, relaja el esfínter, el potro libera el mecoño, digamos, mientras está en el amnios. Y el potro, o sea, por motivos de estrés, obviamente, intenta respirar, aspira el mecoño, y el mecoño es súper irritante y nos elimina el poco surfactante que quizá tenga. Entonces son neumonías muy complicadas
que obviamente tienen más predisposición las yeguas que tienen o placentitis o bueno, algún factor de estrés asociado. En el caso de las neumonías por aspiración, digamos, de leche, ya es por ahí por alguna malformación como paladar hendido o por alguna dificultad en la deglución del potrillo, obviamente del potrillo que ya nació, pero bueno, los dos generan neumonías por aspiración, pero las dos son diferentes. En el caso de las neumonías, obviamente están las neumonías bacterianas, que se generan la mayoría de las veces en potros que estuvieron durante la gestación con placentitis. Las bacterias más comunes son Escherichia coli, Strepto, Klebsiella. Esas generan neumonías bacterianas que van a tener probablemente una sintomatología similar, pero bueno, en este caso vamos a hablar de las neumonías más por aspiración, ya sean de meconio o de leche. En el caso de los potros que tienen neumonía por aspiración de meconio, o sea, lo que vamos a ver obviamente a simple vista es un potro teñido de meconio. Generalmente, sobre todo si tienen alguna mancha blanca es más fácil, pero si hubo posibilidad de ver ese parto, el líquido que sale obviamente del amnios es amarillo, el amnios lo vemos teñido de meconio. La secreción por hollares, cuando empezamos a ordeñar la nariz después del parto, la vemos marrón o amarillo oscura. Se ve obviamente una marcada respiración abdominal y las mucosas generalmente están cianóticas porque el pulmón o sea, si aspiró meconio realmente es muy irritante. Y en los casos que sea neumonía por aspiración de leche, tenemos que interpretar obviamente que hay una dificultad en la deglución de ese potro. Vemos leche por hollares. Como diagnóstico, bueno, obviamente la observación, si está teñido de meconio nos va a dar la pauta de que lógicamente se aspiró, o por lo menos que tenemos una gran posibilidad. En la imagen ecográfica, la mayoría de las veces, por ahí si recién nació y lo vemos, lo que vamos a ver es una cortina capaz de colas de cometa. Después ya vamos a ver como más consolidado el pulmón y bueno, y más adelante si lo llegamos a ver se ve casi todo hepatizado. Y bueno, a nivel radiográfico, la distribución, por ejemplo, de la neumonía en que es por meconio, se ve bien en cráneo ventral, es bastante localizada y cuando es neumonía por otra cosa se ve más como difusa, más generalizada, sobre todo en el caso de las bacterianas. Pero ese, por ejemplo, es un caso de neumonía por aspiración y se ve todo en la parte cráneo ventral mucho más afectada. Este caso es una ecografía de un potro que tenía neumonía pero por aspiración de leche, tenía problema en la deglución, juntaba la leche en las bolsas guturales y después se aspiraba. Primero se veían colas de cometa, que también es bastante común ver obviamente en las neumonías, y después se veían partes consolidadas, bullas, estuvo ¿Un traductor lineal? Sí. Bueno, este es con un lineal como el de los tendones, pero con el transrectal igual se ve bien. ¿Juntaba la leche en los guturales? Sí, tenía como abiertos, viste, como que no tenía tono, sí. Y la juntaba y después se la aspiraba. Zafó, increíblemente. Bueno, obviamente estos potrillos van a necesitar antibióticos de amplio espectro, las neumonías necesitan obviamente mucha medicación y durante mucho tiempo. Antiinflamatorios como el flunixin, que también es antiendotóxico, corticoides más que nada para la prevención de las crisis agudas y en el caso de neumonía de que sea por aspiración de meconio se utiliza como parte de tratamiento, oxígeno. Las nebulizaciones generalmente cuando son para tratamiento con para meconio usamos más corticoides, quizás si es una neumonía de leche por aspiración de leche no, usamos por ahí gentamicina o alguna otra antibiótico. Y la ventilación mecánica, que en realidad suele no funcionar porque probablemente si nosotros hacemos la ventilación, o sea, lo vamos a usar en los casos más graves para intentar ya hacer algo, pero la verdad es que probablemente si él se aspiró y nosotros hacemos la ventilación mecánica es como que terminamos empeorando el cuadro, o sea, suele no tener algunos efectos.
Bueno, en este caso, obviamente, los potros que fueron de distosia o teñidos de meconio, ya sabemos que sí o sí va a tener que estar automáticamente con antibiótico sistémico, derivarlo en el caso que sea necesario, y que van a ser potros que sea muy difícil que salgan adelante en cualquier lado. Controlar de gases, los gases en sangre parece algo complicado, pero la verdad que se puede hacer en cualquier laboratorio. A veces es muy difícil el tema del horario, pero nos puede dar una gran ayuda para compensar y ver en qué situación estamos y también determinar si seguimos para adelante o no, digamos, qué posibilidades tenemos y cuánto vale la pena. Justamente esto para plantear un futuro también de vida y deportivo, o sea, si es macho, si es hembra, o sea, como que cada uno va a tener su valor de su potro. Bueno, la diarrea neonatal. La diarrea generalmente vamos a contar como los primeros 7 días, o sea, sin contar a llegar a la diarrea del cielo del potro. Generalmente puede ser por rotavirus o potros que hayan tenido salmonela, por ejemplo, por placentitis. Rotavirus es la más común, a veces por deficiencia de la lactasa. Hay otros casos que también por ahí por mucho tratamiento de antibióticos que terminamos generando nosotros una diarrea. Y bueno, y más predisposición obviamente tienen los animales de yeguas que no estuvieron vacunadas y en potros que donde hay mucho hacinamiento o por ahí en pensionados donde hay mucha entrada y salida de animales terminan generando obviamente más predisposición a las diarreas. Las diarreas obviamente son muy fáciles de diagnosticar, generalmente se ven a simple vista. Vamos a ver el potro, lo primero que vamos a ver es que está decaído y que no mama, que es lo fundamental. O sea, vamos a recorrer al campo y por ahí no lo vemos ni manchado, pero no mamó, ese potro, o sea, algo tiene. Y probablemente lo primero que tenga sea una diarrea. Vamos a ver, hay muchas veces de hecho que si es a chorro, o sea, el potrillo levanta la cola y el agua sale como agua y no mancha absolutamente nada. Y decimos, no, está bien y no, probablemente tenga diarrea. Los vemos decaídos, deprimidos, después obviamente los cuadros más avanzados ya empiezan con dolor abdominal y empiezan a distenderse. Pero bueno, el signo primario que nosotros vamos a ver de cualquier potro con diarrea y enfermo es que no mama. Bueno, como diagnóstico obviamente la observación, los parámetros van a estar elevados. En este caso a veces pueden tener reflujo en casos sobre todo más graves. También en la ecografía vamos a poder observar la diarrea y bueno, y quizás está bueno para este potro o para los que siguen hacer un cultivo, un hemograma que también nos va a ayudar, pero el cultivo y antibiograma quizá para saber si estamos ante alguna diarrea grave o algo que no sea, que sea solo de ese potro. Y post-mortem que esperemos que no suceda. En el caso de las diarreas, lo primero que tenemos que hacer obviamente es rehidratar ese potro. Si podemos hacer electrolitos también obviamente es lo ideal, si no se compensa a ojo. Lo primero que van a perder posiblemente es bicarbonato y potasio, entonces nosotros tenemos que compensar de una manera lógica o por lo menos básica, o sea, como en niveles bajos para no dar, por ejemplo, un exceso de potasio y tener efectos a nivel cardíaco. Si no lo podemos manejar, digamos, con electrolitos, intentemos ser muy cautelosos con lo que vayamos a compensar a ojo. Antibióticos de amplio espectro, endovenosos y el metronidazol, que obviamente hay metronidazol inyectable que también lo podemos dar y tiene mejor por ahí utilidad que en este caso de las diarreas. El metronidazol es fundamental para evitar las clostridiales en el caso de las diarreas y también tiene un efecto como antiinflamatorio a nivel local del colon. La lactasa nosotros, o sea, si no tenemos un diagnóstico de cultivo, por ahí lo usamos como parte del tratamiento. Se usa en humanos y la verdad que tenés que usarlo antes de que mame, o sea, es medio complejo, pero bueno, lo usamos igual por las dudas, a ver si ayuda. Los probióticos como para ayudarlos y el reposo intestinal. Y esto también es importante para aunque sea dejarlos un rato en reposo intestinal, o sea, medio día sin que mame, obviamente compensándolo vía parenteral, pero... Ay, toqué algo, ¿no? Ahí está. Hola. Hola. Hola.
Hola, hola, ahí está. Entonces, bueno, dejarlo en reposo intestinal y compensarlo vía parenteral, aunque sea las primeras 12, 24 horas según la gravedad de la diarrea. ¿Plasma no? ¿Plasma? Y el plasma también, perfecto, bien que lo dijiste, fundamental, porque la pérdida de proteínas es altísima y aparte, si no, no terminás de compensar nunca el medio interno. Bien, Pablito, muy atento. Sí. Bueno, y la falla de transferencia pasiva. La falla de transferencia pasiva, como ya sabemos, los anticuerpos no se transmiten por placenta, los potros nacen sin una sola globulina, y la falla de transferencia pasiva es cuando obviamente el potro no mama o no ingiere o no absorbe los anticuerpos de la yegua. Para esto, bueno, obviamente tenemos que tener siempre presente que la transferencia de anticuerpos en la gestación es nula, que nacen hipogluceminémicos y que la protección inicial de ese potro va a depender absolutamente de esa absorción de anticuerpos, que no es solo tan importante que el BRIC sea bueno, es que el BRIC sea bueno, que el potro lo ingiera en tiempo y forma y que lo absorba. Son las tres cosas importantes. Entonces vamos a tomar como pautas el calostro, que obviamente tiene que ser bueno, el tiempo en mamar, porque hay un lapso muy corto de absorción de inmunoglobulinas, y que la absorción sea la correcta. Bueno, obviamente tener un calostro de un buen BRICS nos garantiza la primer parte. Lo podemos evaluar subjetivamente o objetivamente. Subjetivamente, el calostro bueno generalmente es más pegajoso, es como medio una melaza, y el calostro por ahí más de baja calidad lo vemos más parecido a la leche. Si no tenemos cómo controlar, ese puede ser un parámetro para nosotros. Si podemos medir la densidad o un refractómetro, obviamente lo hacemos. También viene como el IG-test, digamos, pero de calostro, como para medir el BRICS, para medir la cantidad de inmunoglobulinas, digo. Y también, obviamente, lo podemos hacer por laboratorio, pero ya perdemos las primeras 24 horas de evaluación, donde nuestro potro en las primeras 12 horas ya tiene que haber ingerido el calostro. Así que en todo caso le podemos hacer el inmuno-GT calostro o que sea algo objetivo, subjetivo, digamos, o medir mediante refractómetro. El tiempo de mamar, bueno, todos sabemos que el potro dentro de las primeras 2 horas ya debería mamar o debería tener por lo menos todas las capacidades para mamar. Pero en el caso que tengamos potros con retracción tendinosa o articular, un reflejo de succión débil por potros, por ejemplo, con encefalopatía neonatal, ni hablar en potros hipóxicos con encefalopatía. Los potros que tienen fracturas de costilla, que por el dolor les cuesta mucho también mantenerse de pie y concentrarse en mamar, entonces también a veces se terminan aspirando porque están con tanto dolor que no maman lo que corresponde. Yeguas indóciles o primerizas, muchas veces la yegua primeriza tiene cosquillas, no se deja mamar enseguida, o yeguas indóciles que también no se deja mamar y nosotros no los podemos ayudar a que la yegua se deje mamar. Y obviamente en el caso de los potros huérfanos, ¿no?, que le vamos a tener que administrar nosotros el calostro. Y en el caso de la absorción, la permeabilidad intestinal, nosotros sabemos que en las primeras 24 horas nuestro potro obviamente tiene que mamar y tiene que haber ingerido de alguna forma el calostro. Hasta las 12 horas el pico de mayor absorción es entre las 6 y las 8 horas. Si nosotros en esas 8 horas no logramos que se absorba la mayor cantidad de calostro de buena calidad, de ahí en adelante ya empezamos a perder potencial. Y si encima ahí el calostro no es tan bueno, probablemente el potro ya tenga una falla o tenga por ahí una baja en la cantidad de inmunoglobulinas. El diagnóstico obviamente lo vamos a hacer por medición de inmunoglobulinas. Hay un montón de test también de laboratorios. En este caso nos pasa lo mismo. Tenemos que buscar el test que sea para nosotros más rápido, confiable y que nos dé una seguridad, y ni hablar si encima es económico. Nosotros necesitamos saber por lo menos en las primeras 12 horas que realmente absorbió el calostro.
Bueno, nosotros usamos mucho el inmunogetest y si no se puede medir por electroforesis, en la clínica también hacen lo de la medición de gamas, que obviamente es un resultado mucho más confiable, pero bueno, quizás para arrancar, si no tenemos nada, en el campo es más útil tener un test de diagnóstico. Cuando nosotros hacemos el test, lo que tenemos que estar seguros es que no hay falla si tenemos más de 800 miligramos por decilitro de inmunoglobulina G. En caso que tengamos menos, quizás por ahí ayudarlo y compensarlo un poco con plasma, o si hay una falla total, obviamente con plasma, y en el caso de poder, si tenemos un banco de calostro, sería lo ideal. ¿Qué situaciones hipotéticas nos pueden pasar? Nosotros, la yegua no tiene ubre, o se ordeñó, o el calostro es de baja calidad. Lo primero que tenemos que hacer es administrar vía enteral 2 litros desparramados en 2 o 3 tomas de calostro de buena calidad. Muchas veces hay gente que tiene banco de calostro, en el caso que no haya banco de calostro probablemente haya que pasarle plasma de una. Si el potro nosotros no lo vimos después de 8 horas no mamó, obviamente nosotros tenemos que resolver esa parte más allá de la falla de transferencia pasiva. Si en 8 horas no mamó ese potro, también hay que darle de comer, y parece una pavada, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay que cubrirnos, pero también hay que asegurarnos de que ese potro haya mamado, o que haya ingerido alimento. Si no contamos con banco de calostro y el potro hizo todo en tiempo y forma, pero la medición nos dio baja, vamos a recurrir directamente al plasma. El plasma, obviamente hay plasma hiperinmune que ya se compra hecho, y si no tenemos la posibilidad, aunque sea tener las bolsas en el campo para sacarle plasma a algún animal que consideremos, siempre es ideal el macho castrado, pero si sabemos que no tiene isoeritrólisis y tenemos la mamá ahí, podemos usar la mamá o algún animal que sepamos que esté vacunado y con la sanidad al día. Y de todas maneras, si sabemos que ese potro tuvo falla de transferencia pasiva, seguirlo de cerca, porque pueden ser potros más susceptibles a cualquier enfermedad, y asegurarnos quizá con antibiótico, no con un antibiótico sistémico, pero por ahí un ayudín con alguna sulfa, o con una cefalexina, o con algo oral que podamos administrar, a veces la doxi también, como que se pueda administrar para cubrirnos, aunque sea los primeros días que sabemos que quizá no logró tener los anticuerpos que necesitaba. En el caso que podamos tener un refractómetro de Brix, no es caro y la verdad que lo podemos tener, por lo menos para saber el primer paso de si el calostro es bueno, estar seguros de que el primer paso está completo. Control que no se ordeñe, si la yegua se ordeñó ya sabemos que vamos derecho a pasarle sonda con calostro de buena calidad o plasma. Esto de que hablamos de que se pare en tiempo y forma, tener en cuenta los potros que tienen dificultades, que están doloridos o que son dummies, y el antibiótico preventivo. Como conclusión de esta charla, obviamente siempre es importante detectar y prevenir las cosas a tiempo. Los potrillos son excesivamente susceptibles a que les pase cualquier cosa en las primeras 24 o 48 horas. Entonces, si tenemos la posibilidad, hay que seguirlos de cerca por más que creamos que están perfectos. Y obviamente eso nos va a garantizar resolver todo de una manera mucho más rápida y probablemente más eficiente. Que también creo que está bueno y es importante saber qué potros, diagnosticar para determinar la gravedad y si realmente va a ser viable y no perder tiempo en el campo o en tratamientos que por ahí son potros que no vayan a tener un buen futuro, o si tienen la posibilidad de derivar, que sean de una derivación temprana, o tratarlos a campo, pero siempre de una manera temprana. Por cualquier consulta que tengan, ahí está el teléfono. Y espero que haya sido de utilidad. Sí. Por cualquier cosa. Sí. Y debe haber preguntas. Y si no, después me mandan un mensajito. No tanto.
Yo sí tengo una pregunta. Bueno. De analgesia hablabas. ¿Qué usas de analgesia en los neonatos? Si tengo Metacam, o sea, para mí de elección es el Metacam, que es un poco menos nefrotóxico, digamos, que el Flunix, pero si no, Flunix. ¿Solo con el estrepto o no? Con el estrepto... No, sí, no, yo lo usaba solo o con... ¿Cómo se llama la crema? Bueno, la crema de bismuto. Pero bueno, o sea, no sobrepasar eso para no generar después otra consecuencia. Pero sí, otra cosa que tendría que haber agregado ahí, el plasma y el protecto. ¿Y antidiarreicos inyectables, no? No, nunca usé. Eso es para cuando te quieres cortar un poquito. No sé, pero capaz que funciona, ¿eh? La verdad que nunca lo usé. Sí, es que no sabes si genera cilio y... no sé. O sea, yo nunca usé. El Biafin. Bueno, en adultos, que en casos de diarrea, no sé si te acordás de... no, lo usamos, pero bueno, ya también lo usás como último, o sea, probamos todo, o sea, vas de a poco, ¿entendés? Y como últimas instancias hemos usado el que viene con Enro y el que viene sin Enro. Pero bueno, en algunos casos tuvimos suerte y en otros no tanta. En realidad no lo puse porque me pareció que iban a ser muchos temas, porque lo tenía, pero es uno de los menos. Sí, no tenemos mucho. Y la verdad que si lo detectaste a campo una vez, en realidad el próximo te vas a asegurar de que no mames esa yegua, o sea, por lo menos. Si es muy agudo, probablemente sea malo. Digamos, si muy a las pocas horas de nacido ya empezó con signos, probablemente ese potro en las próximas 12 horas se choque y ya esté. Pero si recién las mucosas amarillas las ves al otro día, capaz que tenés un changüí como para compensarlo. Pero si es muy agudo, viste, es como que... No. El hematocrito también. Sí. El hematocrito. No, y por más que haces la transfusión y todo, no llegás. En los casos, te digo que son más severos, ¿no? Pero sí, porque en eso ni siquiera vas a ver las mucosas amarillas. O sea, vas a ver que empieza a estar agitado y... Hace poco y... murió. Sí, potrillos ingratos. ¿Y qué le transfunde los glóbulos de la madre? Sí. No, en general de otra yegua. Porque o tenés que separar el plasma y pasar solo la parte de eritrocitos. Hacen el TCC del... Hay muchos que hacen la mezcla de calostro directamente con una gota del suero del potro y dicen que funciona. Yo no lo probé, pero por ejemplo en esa yegua, si ya tuviste esa yegua de sospechar isoritrosis, hacer eso el año que viene, no sé, ya ves si coaguló, ya sabes que no sé, dicen que funciona. Yo no lo hice, pero tampoco tuvo... Nosotros le hacíamos... ¿Siempre? No, entonces no da resultado. Calostro y sangre. Pero a mí siempre nos dio resultado la sangre de la yegua. Lavada. Claro, por eso, sí. Una sola. Porque después le agregan la solución fisiológica y no se le precipita más. Claro. Así que puedes hacer un solo lavaje y con eso, la verdad que siempre, Anduvo. desde que lo hacemos a la... No, bueno. Otra cosa más para probar. Y a veces, en los casos que tuvimos, hasta con 11 de hematocrito, si vos lo dejás quieto, Sí, van. ya sangre. Sí, yo le digo. Sí. No se murieron, a menos hay algunos que esos casos. No, pero nosotros hemos tenido, sí, también hematocritos muy bajos. Naranja como las toallas, naranja, potrillos. En la época que los tierras era joven, trabajaban con... No sé si escucho. La sol del lado, viste que mira, agarra así. Y no, con 10, 11 hematocritos. Y saco naranja, era impresionante. Sí. Y este tengo con 15. Sí. Me pasa que viste que tu tierra tiene que aprender. Te están criticando, Fernando. Porque no se acuerdan. Un límite sería 20 por ahí, ¿no?
Menos. ¿De qué? Para decidir transfundir o no. Sí, capaz que menos. Sí, sí. Pero sí, con hematocritos bajos pueden zafar si obviamente no sigue mamando. Bueno, lo que pasa es que te pasa en medio del campo, nosotros estábamos ahí, te das cuenta que te enseguida. Sí, sí, sí. Lo que pasa sangre sí, naranja, amarilla. No, y aparte los glóbulos rojos tienen una vida media recorta. O sea, el hematocrito también, lo vas a ver en el momento que te aumentó un poquito y el otro día te bajó y así. ¿Cuánto tarda en levantar la No, un montón. No, sí. Tardan Yo creo que hay que seguir observando, porque a veces los anticuerpos siguen haciendo hemólisis. más tarde. Eso que vos decís. Sí, Y a los 5 días, otra vez se bajan. Sí. chao. No, de la madre la otra. Y a veces, como dice Diego, nosotros hemos lavado con agua tibia sin que te genere hemorragia y por ahí se diluta un poco más. Y puedes hacerlo, pero generalmente con uno, depende del fisiológico. Sí, no pasa nada. Eso Sacaste no todo el plasma, toda la masa del cuerpo. Eso sí, no hace un año que no sé qué le pasó al plasma. Peor, Te consulto, a ver, un caso, a ver si me ayudas. Un bote No. de prematuro. Después de 10 días, cambio de madre, hacemos bris a la yegua, al parto de la yegua con las institutas, tenía 10 o 12 de bris. A los 2 días el potrillo arranca así con ictericia. En ese caso, al ser bris maduro, ¿puede haber sido que el calostro de la yegua le produjo? No, o sea, la yegua era una receta. No. Primero que no tendría por qué tener anticuerpos para el otro potrillo, o sea, como que me parece medio rebuscado. Ponele. Pero después de 10 días del potri, no. No. Por ahí no comería bien o otra cosa. No sé. Ah, ¿se murió? Sí. O sea, era el mismo. Pero le agarró ictericia y ahí se murió enseguida. No, capaz que... ¿Y a la necropsia que viste? ¿Hemorrágico? Bueno. O sea, la ictericia venía de la hemólisis. ¿Cómo sabés si con la yegua o con su propia donación? Sí, no. O sea, para mí por lo de la yegua es, te diría imposible, me da miedo decir la palabra, pero es como muy rebuscado y que de qué manera va a absorber el anticuerpo. Sí. No, ya se quedó. Lo primero que mostraste de la casuística es de lo de Cahuel. Sí. Obviamente a Cahuel llegan los potros enfermos y obviamente la mayoría que llega son los que tienen encefalopatía neonatal, que es lo que primero ves en el campo por ahí, que son potros que no se acomodan. Es debida a hipoxia, sí. Claro, los DAMIs. Pasa que como hay un montón de definiciones de si es por hipoxia, si es por, no sé, falla de la placenta, pero sí, es básicamente, se le llama encefalopatía neonatal para abarcar a todas. ¿Usás MCO? Sí. A ver, en Cahuel no. Si tenés que decir un porcentaje de recuperación de esos potrillos. Depende de la gravedad de la hipoxia. Pasa que muchas veces lo ves, digamos, el potro sufre hipoxia en el momento del parto, por ejemplo, en una distocia, y vos no sabés cuánto tiempo o cuánto daño generó eso. Entonces, capaz que a la semana tenés una trombosis intestinal, y es de la hipoxia, pero lo ves a la semana. Una vuelta me pasó con uno que casi me muero porque el potro se levantó, empezó a mamar, hacía todo normal y se exunguló. Casi me muero. Sí. O sea, se exunguló. Sí, por la trombosis a nivel, y de hecho, o sea, viste cuando vos o sea, no tenía buena temperatura y le costó arrancar la temperatura en los cascos, pero bueno, en algún momento la tuvo y de golpe hizo tiki. Y fue pasar el parte después de 10 días de que, no, todo re bien. Se exunguló. O sea, un comentario de la parte de la distosia. Cuando vienen los potrillos
posición posterior que decís, bueno, viene de pata, lo saco como nada, no se está Sí. chocho. Lo sacamos, tenía las costillas todas rotas casi. Todas. Claro, no hace la cuña. No hace la cuña. Costi. Entonces, a medida que va saliendo, va rompiendo toda la César iba sacando y dijo, se rompieron todas, decía. la pata. Sí. No, y aparte, obviamente, o sea, va al revés, ¿viste? Fue, no. Esa venía posible costilla. Sí. Vos contento, el potrillo no. No, pero todo un lado y aparte, horrible, pobre. Vivió un tiempo. Cuando hacés la ecografía del pulmón, cuando empezás, no sé, comés, qué sé yo, Sí. un montón. Que tienen, que le viste o le encontrás el callo. Varios. Sí. Varios. Es que está recontra subdiagnosticado porque, pero bueno, podés tener suerte y que nunca se haya movido del lugar y nunca generó nada. 3 costillas, ves que Sí. están bien de presión, todo, y ¿viste cuándo? O ves el callo y en el pulmón se ve igual las colitas. Sí, Pero la sí. depresión del parénquima que hace, Sí. se ve bastante. Sí. Sí, ¿no vieron ustedes? No me acuerdo, a lo mejor lo hayan comentado, pero yo tuve un caso, no era una impacción de meconio, eran 3 días, que salió todo el meconio, pero es una impacción de colon. Bueno, el colon tenía 3 días, el colon estaba lleno de bosta amarilla, no negra, ya había Sí. todo el- Como por deshidratación decís que por ahí se haya impactado, ¿no? 3 días, no sé cómo, pero no sé. Sí. Porque tuve un caso nomás. Pero no, nunca escuchaste. No, o sí que sea después de dar mucho protecto Fue hace años, lo abrí. y encontrar, sí. Anduvo bien. A los 3 días de nacido. Sí, eso fue una Porque vos guachada. cuando pensás, vos haces lo del meconio y si no lo ves todo, estás pensando también en Una intususcepción. sí, o en un ano. Sí, atresia coli. Atresia. Sí, pero bueno, ahí no bostean directamente. O por ahí que haya como sí, o alguna malformación o... Pero bueno, evidentemente con el tema de la ecografía y la radiografía también. Sí. Vamos a Martina para recordar. Sí. Está escondida ahí. Cosas que seguro no sabés. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Bueno. Bueno, Para refrescarle a todos. al grupo este. Gracias. No, muchísimas gracias. Sí, él se excluyó desde el momento cero, ¿viste? Como que dijo lo... No, muchas gracias. Igual se sentó ahí. Andy, finalmente la recuperamos para una charla en Argentina, vamos a hacer otra. Ustedes me tenían que llamar, nada más. Sí. La próxima vamos todos de viaje. Es buena. No, y agradecerle también la favorencia que con el clima malo, el barro y todo han venido mucha gente. Por suerte, ¿cuántos potrillos más se van a salvar para escaparse? ¿Cuántos menos llamados telefónicos van a recibir? Bueno, no, muchísimas gracias a Nali y a usted. Y a todos. Gracias. Adiós.